los ojitos caídos del cielo, la mirada tan tierna de Dios y el sonido de su voz. No hay explicación. Y su piel tan suave, pedacito de cielo que Dios me dio, es un ángel, una canción, poesía del cielo, vida y una razón. Y aunque nadie lo crea, y aunque busquen barreras, yo sigo creyendo, milagrito de Dios. Buenos días a todos. Una chica en el baño, temblorosa, toma una muestra y se pone nerviosa al ver el resultado de una prueba de embarazo. Cuando la reacción de una mujer al saber que está embarazada, depende mucho la historia de ese bebé. Eso nos puede hacer pensar entonces cómo una persona, una mujer o un hombre se pueden preparar, o una pareja se pueden preparar para ser papás. Dice la ciencia que cuando una mujer tiene su primer menstruación, está preparada. Muchos otros médicos dicen que es mejor esperar un tiempo. Algunos que se especializan en sexología dicen que entre más tiempo la mujer tarde en tener relaciones sexuales, mayor será su vida sexual, y que entre más madura esté, mejor será el producto físicamente. Pero la mayoría de los estudiosos ven hacia lo físico. ¿Qué hay de lo espiritual? En este mes vamos a ver un ciclo. Es el mes de abril, es el mes de los niños, y vamos a tener un ciclo que se llama Ciclo Los Hijos. Así que, papás, prepárense, porque vamos a estar hablando acerca de los hijos. Y justamente hoy es el primer mensaje, y el primer mensaje, como ya lo vieron en sus boletines, se llama Para concebir un hijo. ¿Qué se necesita para concebir un hijo? La edad tendrá mucho que ver, la madurez, el conocimiento sexual, el conocimiento intelectual de cómo cuidar a un bebé, qué es lo que hay que darle de alimentación, ese tipo de cosas. Eso es lo que se necesita. Nosotros buscamos a Dios y esperamos que Dios nos enseñe, y decimos que cuando buscamos a Dios estamos buscando que nos guíe a tomar buenas decisiones. Y el mensaje de esta mañana nos va a llevar a eso. Algunos dirán, bueno, pastor, yo ya tengo hijos, ya no pienso tener más, entonces me puedo levantar e irme. No, porque hay un mensaje para usted. Siempre Dios tiene un mensaje. Sí, es muy importante para los jovencitos que todavía no están pensando ni siquiera en tener hijos, que no están pensando en casarse. Para los que están pensando en casarse también, pero van a ver que hay mensaje para todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 1. Y aunque la enseñanza la vamos a basar solo en los versículos del 13 al 15 de Lucas 1, voy a leer a partir del versículo 5 porque es el contexto de esta enseñanza. Dice la palabra de Dios: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet.
Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te pedimos que esta mañana, Señor, nos hables, que nos enseñes, que nos guíes, que aprendamos a tomar decisiones importantes, Padre. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nada ni nadie impida, Señor, que tu mensaje llegue hasta nuestro corazón, que crezcamos, bendito Dios, y que salgamos este día de este lugar con el corazón alegre, porque tú, Señor, nos has enseñado algo para vivir mejor cada uno de nuestros días. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues estamos leyendo un pasaje donde nos encontramos a dos personajes entregados al Señor, sacerdote, una mujer que amaba a Dios, pero sin embargo era estéril. Este hombre entra al servicio, le tocaba hacer el servicio en el templo, y un ángel viene, el ángel Gabriel, el mensajero de Dios. ¿Se imagina usted? El mismísimo Gabriel hablándole, y le dice: no temas, porque tus oraciones han sido escuchadas. El primer paso que vamos a encontrar para poder concebir un hijo es que ese hijo deberá ser deseado. Dice el versículo 13: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Deberá ser deseado, y entonces, si es deseado, debemos pedírselo a Dios. La mayoría, sin temor a equivocarme, muchos de los que estamos incluso aquí, si le preguntáramos a nuestros padres, nos dirían: pues cuando me di cuenta ya estaba embarazada. Son pocos, de verdad son pocos los hijos planeados y deseados. Son pocas las personas que se sientan y platican y dicen: vamos a tener un hijo. Ok, ¿para cuándo? No, pues que vamos a pensar en la época del año para que si nace en diciembre no tenga tanto frío, se nos puede enfermar. Oye, pero en mayo, en junio hace mucho calor y va a estar muy inquieto y estarlo tapando. Bueno, entonces vamos a buscar la fecha exacta. ¿Han escuchado alguna vez eso? ¿Se han detenido ustedes a planear de esa manera? Es parte de concebir a un hijo. Una vez que decidimos que vamos a tener un hijo, debemos pedírselo a Dios. Esta pareja tenía muchos años pidiéndole a Dios. No dice cuántos. Aquí no dice cuántos. Sin embargo, por ejemplo, con la esposa de Abraham podemos ver que ya era muy grande. 80 años y no concebía. Y podemos encontrar personajes en la Biblia que eran muy grandes y no concebían. Y le pedían a Dios. Muchos podrían pensar: oiga, pastor, pero ¿no será que ese mensaje de que hay que desear al hijo no es tan bíblico, porque a María y a José ellos no lo estaban pidiendo, no lo estaban deseando, y de pronto nada más les avisaron que ya estaba embarazada? Pero ¿saben ustedes que Jesús fue el bebé más deseado de la historia?
por el que más se oró para que naciera? En el contexto judío, los padres, gracias, hermano. Los padres o una pareja cuando iba a tener un bebé, oraban, y oraban porque fuera niño, pero además oraban porque como sabían que iba a venir el Mesías, decían: Señor, que el Mesías venga de mi casa. Y oraban, y oraban, y oraban. En las sinagogas oraban porque viniera el Salvador. Así como ahora en las iglesias cristianas decimos que venga Jesús por segunda vez, para que ya se acabe todo lo que estamos viviendo y entonces empecemos a vivir su gloria. Así oraban por Jesús. No oraban Jesús, oraban por el Mesías, pero en sí estaban orando por Jesús. Fue el bebé más orado, fue el bebé más deseado. Toda una nación orando por un bebé. Cuando nosotros decidimos tener un bebé, lo primero que debemos hacer es pedírselo a Dios, orar por él. Pero también hay que esperar el tiempo de Dios. Dice: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. No le estaba diciendo: ya está embarazada. Te dará a luz. En las próximas fechas, en los próximos meses, te dará a luz. ¿Se imaginan el gozo de esa mujer después de estar esperando tanto tiempo? Tengo un sobrino que seguramente va a ver el mensaje. Su esposa no podía tener hijos. Ya les habían dicho que no podían tener hijos. Pero un día en su iglesia decidieron orar porque ella se embarazara. Y estuvieron orando y orando y orando. De pronto un día ella se sintió mal, no sé qué pasó, y fue al médico y resulta que tenía 8 meses de embarazo. 8 meses de embarazo. Y no sabía, no se había dado cuenta. Muchas ahorita estaban pensando: ¿y cómo que no se había dado cuenta? No se había dado cuenta. 8 meses de embarazo. Yo oro todos los días porque ese bebé nazca bien. ¿Se imaginan la alegría? Creo que lo primero que hizo mi sobrino fue ponerlo en el Facebook: ya voy a ser papá. Y todo el mundo se enteró de inmediato. Seguro le llegaron felicitaciones. ¿Se imaginan cuando Elizabeth estaba esperando tener un bebé y no tenía, y no tenía, y no podía, y no podía? ¿Sabe? Eso era vergonzoso. Que una mujer no tuviera hijos era vergonzoso en aquel tiempo. Recuerdan que en el ciclo pasado que estuvimos hablando de la salud, mencionamos que cuando una persona estaba enferma consideraban que era pecadora y que por eso tenía una enfermedad y que era un castigo de Dios. Bueno, pues cuando una mujer no se embarazaba, la sociedad judía también consideraba que esa mujer seguramente tenía pecado, que en esa familia, en esa pareja había pecado y por eso Dios no los bendecía con un hijo. Mas sin embargo, dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que ellos eran temerosos de Dios y que hacían conforme a todo lo que Dios les decía. Amaban a Dios. No se enojaron. ¿Se imagina usted está pidiendo por algo y está tratando de portarse bien y Dios no se lo da y hasta se van de la iglesia? Y ojalá fueran a otra, pero ni siquiera van a otra. Se alejan de Dios y se enojan con Dios porque no les da lo que quieren. Sin embargo, esa pareja
estuvo esperando, orando, sirviendo a Dios, trabajando para Él, guardando su vida para Él, bajo sus valores, bajo sus principios, esperando el tiempo de Dios. Por ahí en uno de los grupos comentábamos que había una persona que oraba por los hijos de sus hijos, y sus hijos todavía ni siquiera están en edad de casarse. Podemos estar orando, jovencitos, desde ahora pueden estar orando por sus hijos. Desde ahora deben orar y desear a sus hijos. Eso no quiere decir que en la semana que entra se embaracen. Desde ahora pueden orar por sus hijos. Pedirle a Dios que los prepare físicamente, intelectualmente, espiritualmente, para que cuando vengan sus hijos ustedes estén preparados para darles el amor necesario. Será igual que cuando nos preguntan nuestros hijos: oye papá, ¿y cómo le hicieron cuando yo iba a nacer? No sé, hijo, cuando nos dimos cuenta ya estaba embarazada tu mamá. A decir, estuvimos orando desde que nos conocimos y que fuimos novios, éramos novios y orábamos por ustedes. ¿Usted no cree que eso le va a levantar el ánimo a su hijo? ¿Usted cree que su hijo no se va a sentir deseado, amado? El primer problema de los seres humanos es que no nos sentimos amados y aceptados. ¿Y cómo fue tu reacción, mamá, cuando supiste que iban a hacer? Te digo, lloré, pero no de alegría, de desesperación, porque no sabía qué hacer. Grité y salté y salí corriendo, estoy embarazada. ¿No es diferente? ¿Cómo se sentirá ese niño? Piense usted en su madre, en su padre, cuando supieron que usted iba a nacer. ¿Cómo le hubiera gustado que fuera esa reacción? ¿De alegría, de gozo, de brincos? ¿O de tristeza, de desesperación? ¿Y ahora qué voy a hacer? Tenemos que orar y buscar el tiempo de Dios. Otra cosa más es que hay que aceptar la voluntad de Dios. Dice aquí: y llamarás su nombre Juan. ¿No le preguntó el ángel a Zacarías: oye, ¿ahora qué vas a hacer, papá? ¿Cómo le vas a poner? No, le dio una instrucción. No era la instrucción del ángel Gabriel, era la instrucción de Dios. Dios le dijo: a ver, Gabrielito, vele a decir a Zacarías que a ese niño le vas a poner Juan. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que se llame Juan, Pedro, Pancho, Poncho? ¿Qué tiene que ver? Para los judíos era muy importante el nombre. Ya lo hemos mencionado en otros mensajes. El nombre tenía características de su personalidad, tenía características de lo que él iba a hacer o de lo que él iba en lo que se iba a desenvolver. Fíjense, Juan significa gracia o misericordia de Dios. Gracia o misericordia de Dios. Este hombre que iba a nacer venía a anunciar la gracia y la misericordia de Dios. Su función de este hombre en la vida fue anunciar que venía el Mesías. Fue tan importante este hombre que incluso algunos de sus seguidores, teniendo a Jesús al frente, no querían seguir a Jesús, querían seguir a Juan. El mismo Juan tuvo que decir: tengo que menguar yo para que crezca él, porque le estoy quitando el escenario. Se tuvo que hacer chiquito Juan. A ese tamaño llegó a ser Juan. Era muy importante el nombre. Cuando vamos a tener un bebé, tenemos que estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios
¿para qué quiere ese bebé Dios? Es mi bebé, pero yo solamente lo voy a guiar. Yo solamente lo voy a educar. No es mío. Me lo está encargando para que yo le ayude a prepararse para lo que él va a hacer cuando sea grande. Tus hijos no son tus hijos, son del Señor. Mis hijos no son mis hijos, son del Señor. Nos ha dado una responsabilidad y un día nos va a preguntar, ¿ese niño que te di está cumpliendo para lo que nació? Y si no está cumpliendo, tú eres gran responsable de ello. Debemos aceptar la voluntad de Dios, si es niña, si es niño. ¡Ay, es que yo quería un niño! Y fue chamaca. Ya le había comprado su vestidito, su uniforme del América. ¡Qué bueno que fue niña! Todavía hubiera sido del Cruz Azul, estoy de acuerdo. Ya le había comprado su uniforme y ¡ay, no! ¿Cómo? En esta época era más difícil todavía. Dijimos que todos oraban porque fuera niño, que sus hijos fueran niños. Pero ¿saben cómo oraban? Y hay judíos todavía que oran así. Cuando oran por otro le dicen, bendecido sea el Señor y le damos gracias porque eres hombre y no niña. Así oraban, y oran muchos. Y cuando van a orar por el hijo de un amigo, de un compañero, alabamos al Señor y o rogamos y oramos para que sea niño y que no sea niña. Tenemos que aprender a aceptar lo que Dios nos está dando. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Ay, es que yo quería que estuviera güerito y un papá está prieto. Tenemos que aceptar lo que nos da Dios. Acá han de decir, yo no quería que estuviera cabezón. Ni modo, ¿verdad? Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué otra cosa vamos a aprender de esto? Para concebir a un hijo deberá ser motivo de alegría. Un hijo debe de ser motivo de alegría, no de tristeza, no de enojo, no de conflicto, no de preocupación. En muchos matrimonios los hijos son el motivo de las peleas. Es que yo quiero educarlo así y tú quieres educarlo de tal manera. Es que yo quería el vestidito de tal color y tú lo quieres de otro. Es que yo quería aliviarme en tal hospital y tú quieres que acá. A veces los hijos, si ellos no lo traen, pero los papás crean los conflictos. Deben ser sinónimo de alegría. Fíjense, dice el versículo 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y tendrás gozo, lo dice una vez, y alegría 2 veces, y muchos se regocijarán 3 veces. Y va en ascenso. Gozo, alegría, regocijo. Y no nada más entre ellos, muchos se alegrarán. A veces pobrecitos de los niños. Los niños no son odiosos. Los papás a veces hacen odiosos a los niños. ¡Ay, ahí viene ese chamaco! Y Dios me dijo que iba a hacer, como dice aquí, y que muchos se regocijarían de él, y cae regordo. No es el niño. Los papás, ¿cómo lo están educando? Debe ser una alegría futura.
Porque aquí cuando le está diciendo, y tendrás gozo, no le está diciendo, a partir de este momento tendrás gozo, en este momento tendrás gozo. Tendrás gozo, en el futuro tendrás gozo porque vas a tener un hijo. Cuando tú vas a tener un hijo, cuando la muchacha está embarazada, tú debes de estar planeando todo lo que vas a hacer con tu bebé. ¿Cuántas mujeres leyeron un libro de cómo educar a un niño? ¿Cuántas mujeres antes de embarazarse? Felicidades. ¿Cuántas mujeres aquí leyeron un libro de los cuidados de un niño? ¿También? Lleva 10, es que es maestra. Son pocos y son pocas quienes dedican un tiempo para estudiar cómo debemos cuidar a un niño. Y resulta que viene una vecina y les dice, hazle esto, y ahí se lo hacen. Y viene otra vez, hazle aquello, y que ponlo de cabeza, y ponlo de patitas, y ponlo no sé qué, y échale tal pomada, y el pobre niño, si pudiera hablar hasta de groserías, yo creo que nos dijera, ya párenle, no me pongan tantas porquerías, decídanse por una. Debemos prepararnos para la alegría que nos va a dar ese niño. Debemos prepararnos intelectualmente, tenemos que prepararnos espiritualmente, tenemos que prepararnos emocionalmente. En todas las maneras tenemos que prepararnos. A mí me encanta cuando un papá o una pareja están esperando al bebé y pintan el cuarto y empiezan a comprar los mueblecitos y le pintan figuritas y empiezan a comprar la ropita. Se nota la alegría. El ofrecimiento es que es a futuro. La promesa es, serás feliz a futuro. Pero ellos dicen, desde ahora ya estoy feliz. Porque si voy a ser feliz a futuro, desde ahora puedo alegrarme que en el futuro voy a ser más feliz. Pero cuando está diciendo a futuro, no está diciendo cuando nazca, sino cuando ese niño crezca, cuando ese niño sea grande, tú serás feliz. Porque no hay mayor felicidad que ver a nuestros hijos sanos, que ver a nuestros hijos productivos, que ver a nuestros hijos amando a Dios y ser guiados por Dios. No hay mayor felicidad. Por eso le está diciendo que será feliz en el futuro, porque este hombre iba a ser totalmente entregado a Dios. Pero además tendremos una alegría constante. Si nosotros oramos, si lo deseamos, si planeamos, si se lo pedimos a Dios, si esperamos el tiempo de Dios, si aceptamos la voluntad de Dios, vamos a tener una alegría constante. No vamos a tener altibajos. Es que ya me dio una alegría y a ver cuándo me vuelve a dar otra. Ya ni me acuerdo cuándo me hizo sonreír mi hijo. Preguntémosle a nuestros padres, ¿cada cuándo te hago sonreír, mamá? ¿Cada cuándo te hago sonreír, papá? Hijo. Ya ni me acuerdo. ¿Alguna vez me hiciste sonreír? Será cuando contaste un chiste. Pero podría ver nuestros padres nuestra vida y sonreír y decir, estoy contento de cómo está viviendo mi hijo. O dirá, la regué. Algunos dirán, mira lo que creé, lo que formé. Cuando es una alegría constante, quiere decir que no tiene altibajos,
que se mantiene todo el tiempo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como padres para que eso se mantenga? Y como dijimos, todo empieza desde que se lo estamos pidiendo a Dios. Desde el momento en que se lo estamos pidiendo a Dios, también debemos de estarle pidiendo a Dios que nos prepare, que nos capacite, que nos dé la sabiduría, que nos dé el amor para que le demos a nuestros hijos lo que ellos necesitan y no lo que nosotros queremos darles. Es una responsabilidad poder tener alegría constante de nuestros hijos. Pero además esa alegría debe ser compartida. Dice, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Dijimos de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Cuántos seguidores tenían? ¿Cuántos lo amaban? ¿Cuántos creían que él era el Mesías incluso? Muchísimos. Y muchos se regocijaban. Cuando dice muchos, se quedó corta la palabra. Muchísimos debería de decir. La gente se regocija porque nosotros estamos a su lado. Nuestros padres podrán decir, y muchos se regocijan con mi hija o con mi hijo. ¿No será hermoso que como padre podamos ver que muchos aman a nuestros hijos? ¿No será hermoso que muchos busquen a nuestros hijos porque nuestros hijos son benéficos para la sociedad? Deberá nuestro hijo ser motivo de alegría y no de tristeza. ¿Qué diferencia sería que cuando vienen a buscar a nuestro hijo, vengan y, oiga señora, no está su hijo, es que necesito un consejo, fíjese que me gustaría mucho que me ayudara porque no sé qué hacer con esto y él me puede ayudar? A que toquen, ¿y dónde está el de su hijo? Que lo ando buscando porque ya me debe muchas. ¿Hay diferencia? Mucha, ¿verdad? Mucha. Un hijo debe de ser un motivo de alegría, no de tristeza, no de enojo, no de conflicto, no de preocupación. Si estamos fallando, debemos pedirle perdón a Dios y pedirle que nos guíe al cambio, a ese cambio que necesitamos hacer. Porque podremos tener hijos grandes, pero nunca dejamos de ser padres, nunca. Aunque ellos se casen, aunque sean profesionistas, aunque sean exitosos económicamente, aunque se vayan no sé dónde, siguen siendo nuestros hijos. A mí luego me da coraje porque cuando habla mi mamá de mí dice que soy su bebé. Soy el bebé panzón porque de bebé ya no tengo nada, pero para ella sigo siendo un bebé. Para ella sigo estando chiquito y para ella necesito de cuidados y para ella yo no soy capaz de hacer nada quizá. Porque me sigue viendo como un bebé. Y muchas personas así ven a sus hijos. Debemos de seguir viendo a nuestros hijos como nuestros hijos. Debemos seguirlos cuidando y debemos de seguirlos amando. Y debemos de seguir buscando que sean motivo de alegría. Y la tercera enseñanza es que deberá tener un propósito divino. Sí, ese niño, ese bebé, esa niña o niño debe de tener un motivo o un propósito divino. Dice el versículo, porque será grande delante de Dios
no beberá no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto quiere decir que debe ser bien visto por Dios. Cuando un bebé es planeado, cuando un bebé es deseado, cuando se ha orado por un bebé, cuando se ha orado por un niño, cuando se ha pedido sabiduría, cuando se ha esperado el tiempo de Dios, cuando estamos buscando a Dios en todo momento y dependiendo de Él para tener un bebé, Dios lo ve con buenos ojos. Todos los bebés, todos, aún los que no son deseados, tienen un propósito y Dios tiene un plan para sus vidas. Si Dios tiene un propósito y un plan para todos los bebés, imagínese por un bebé al que se le ha estado pidiendo a Dios, por el que los padres han doblado las rodillas, por el que los padres están dispuestos a cambiar su manera de vivir. Dios lo va a ver con ojos hermosos a ese niño. Debemos de buscar que Dios voltee a ver a nuestros hijos. Y la mejor manera de buscar que Dios voltee a ver a nuestros hijos es que estemos dispuestos a cumplir con los propósitos de Dios. Además, debe de ser adoptado por Dios. ¿Sí? Un bebé debe de ser adoptado por Dios. Ah, caray, entonces, ¿por qué estamos nosotros o para qué estamos nosotros? Ahí se lo dejamos a Dios y nosotros nos vamos. No. Debe de ser adoptado, dice aquí, que no beberá vino ni sidra. ¿Qué quiere decir eso? En la época de los judíos, cuando a un hombre se le dedicaba a Dios, se le dedicaba por un tiempo, y a ese hombre se le llamaba nazareo, no nazareno, es diferente. Jesús era nazareno, pero también era nazareo. Nazareo significaba que era dentro de un periodo de su vida, le iba a dedicar de tiempo completo a Dios su servicio. Una de las señales del nazareo era que iba a tener el pelo largo. Jesús usaba el cabello largo. Juan el Bautista usaba el cabello largo. ¿Recuerdan a Sansón, al que le cortaron el cabello? Tenía el cabello largo no porque era fuerte, sino porque él era nazareo en ese momento. La fuerza no se la daba el cabello, la fuerza se la daba su relación con Dios. Cuando le cortaron el cabello, no le cortaron la fuerza. Cuando le cortaron el cabello a Sansón, estaban representando que habían cortado la relación de Dios y Sansón. Por eso Sansón ya no tenía fuerza, porque ya no tenía la relación con Dios. Otra de las cosas que marcaba a un nazareo es que no tomaba ni vino ni sidra. Ahora que estamos leyendo Deuteronomio, ahí nos vamos a encontrar en uno de esos pasajes las leyes para ser nazareo. Pero ¿por qué era que no tomaran vino? Tenían que estar puros. Es más que eso. Cuando nosotros tenemos una relación total con Dios, completa con Dios, nuestros vacíos están llenos y no necesitamos agentes externos que vengan a darnos paz y tranquilidad. Es Dios el que llena esos vacíos y ya no necesitamos ni la copita, ni el cigarrito, ni ninguna de ese tipo de cosas. Por eso debe de ser un niño adoptado por Dios. Sí, nosotros como padres los vamos a cuidar,
pero nos vamos a guiar en el camino de Dios y le vamos a estar pidiendo a Dios que nos marque el camino por donde quiere Él que guiemos a su hijo, no a mi hijo, al hijo de Dios que yo tengo en custodia. Y entonces va a ser adoptado por Dios, y al ser adoptado por Dios será guiado en el camino de Dios. Y cuando él esté lleno y no tenga vacíos, no va a necesitar ni vino, ni sidra, ni cigarros, ni drogas, ni nada por el estilo. ¿No será hermoso tener unos hijos sin vicios? ¿No nos dará calma, no nos dará paz, no nos dará tranquilidad? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, dejemos que Dios adopte a nuestros hijos, aunque estemos ahora. Hace mucho que yo entregué a Lili y a Mauricio en las manos de Dios, porque yo me reconocí incompetente como padre. Porque yo como padre la regaba una y otra vez, y en vez de guiarlos a un buen camino, los estaba guiando al mismo camino del que yo había salido. Tuve que tomar la decisión: Señor, los pongo en tus manos, adóptalos tú, y enséñame a mí por dónde los debo de llevar, porque yo como padre soy un fracaso. Yo no sé aquí cuántos puedan reconocer que como padres son un fracaso. Es lo primero que tenemos que hacer para que Dios adopte a nuestros hijos. Y entonces que vayan por el camino del Señor. Porque la siguiente enseñanza es esa, que debe ser guiado por Dios. Debe de ser guiado por Dios para que cumpla los propósitos de Dios. Los papás de Juan no le dijeron a qué se tenía que dedicar. Ellos lo guiaron en el camino del Señor y fueron descubriendo juntos cómo lo quería usar Dios. Muchos papás queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros quisimos hacer y nos frustramos. Es que yo quería ser futbolista, ahora mi hijo tiene que ser futbolista. No hay equipo, no tengo hijo, pero tengo hija y vamos a inventar un equipo de los Pumas, femenil. ¿No? Es que como te llamas Juan, a lo mejor era por ahí el asunto. Nuestros sueños frustrados, queremos que nuestros hijos los cumplan. Mi niño no puede ni correr, tiene los pies así, las rodillas metidas como Kiko, y queremos que sea centro delantero. ¿Pues cómo? No, pero mi hijo tiene que poder, dicen los psicólogos, que todo se puede. Y bien cristianos decimos, para Dios nada es imposible. Porque los cristianos también tenemos tela de donde nos corten, ¿eh? En un servicio, y dice una señora, no era yo el pastor, era otra persona el pastor, y dice una señora, pastor, mi hijo quiere orar. Y el hijo así, ¿a qué hora? Yo no dije nada. Y la mamá quería que el hijo fuera pastor a fuerza. Es más, le apodaron el pastorcito, ¿sí te acuerdas? El pastorcito, porque la mamá a fuerza lo metía y que tenía que ser pastor. Pues sí, es una bendición, pero no tiene que ser a fuerza porque la mamá o el papá quiere. Si es Dios, quiere. Otros por lo contrario, nada más se enteran que el hijo está yendo a una iglesia y que empieza a querer meterse más en el asunto, no saben, buscan por todos lados para sacarlos. No es lo que tú quieras como papá, es lo que Dios quiere para tu hijo. Y empezamos, ¿verdad?, que debemos
desde los jovencitos, desde ahora ya empezar a orar por sus hijos, pues desde ahora también deben de estar orando porque el Señor los guíe para encontrar el propósito de Dios para sus hijos. Así. ¿Cuál es el propósito de Dios para tus hijos? Si los que los tenemos no sabemos cuál es el propósito, los que no lo tienen pues menos, ¿verdad? Pero desde ahora deben de estarle preguntando a Dios, ¿cuál es el propósito de mis hijos? Como conclusión, es que para concebir un niño se requiere una excelente comunión con Dios. Para concebir a un niño se requiere una excelente comunicación con Dios. Yo no sé cómo está tu circunstancia. Yo no sé cómo es tu vida. Pero quizá nosotros, la mayoría, no fuimos concebidos con ese amor. Y nos hubiera gustado que hubieran orado por nosotros, aún sin existir. Nos hubiera gustado que nuestros padres hubieran soñado con nuestra carita, que nuestros padres hubieran soñado con vernos correr por el parque, que nuestros padres hubieran soñado con el primer día de escuela, quizá que nuestros padres hubieran soñado con el día de nuestra graduación. O de nuestra boda. No se cumplió. Pero no repitamos la misma historia. Dios ahora nos quiere adoptar. Dios nos quiere tomar en sus manos y nos está diciendo, yo soy tu padre que te amo. Y aunque tus papás todavía no sabían que ibas a venir y de pronto se abrieron los ojos y se dieron cuenta que ya venías, yo sí te había preparado, porque Dios deseaba que naciéramos. Y desde el momento en que Dios estaba creando el mundo, y Él nos ama, y Él quiere darnos todo aquello que nuestros padres no han podido darnos. Dice la Biblia que Él nos conoce desde que estaba Señor, a mí me hubiera gustado que mis padres me amaran, así como el mensaje lo dijo esta mañana. A mí me hubiera que se postraban para que fueran buenos padres y guiarlos por un buen camino. A mí me hubiera gustado, Señor. Quizá porque nunca pude sentir ese amor, quizá porque nunca pude sentir que estuvieran tan preocupados por mí. Pero Señor, amor, puedo sentir, Señor, que tú me abrazas. Puedo sentir cada noche, Señor, cuando tú vienes hasta mi cama
las querías. Hazme sentir, Señor, que comprendes mis errores. Hazme sentir, Padre, que siempre tengo una nueva oportunidad. Hazme sentir que deseoso de tu amor. Yo te pido, Señor, que a cada uno de los que estamos esta mañana aquí nos hagas sentir que tú te... Y que si a veces eres estricto, no es porque nos quieras hacer sentir mal, es porque tú nos estás preparando para crecer, para ir más allá, Señor. Gracias, Dios, por todo tu amor. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén.